Hola, voy a resolver ahora otro problema relacionado con el rozamiento estático y el rozamiento dinámico. En concreto, vamos a ver aquí cómo se calculan los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. El enunciado del problema 4 asterisco dice así. Colocamos una moneda sobre una regla que vamos inclinando gradualmente. Cuando el ángulo de inclinación es de 28 grados, la moneda comienza a deslizar, observando que recorre 30 centímetros en 0,8 segundos. Calcula los coeficientes estático y dinámico de rozamiento entre la moneda y la regla. Como ya vimos en el problema 4, al inclinar la regla aparece la componente P sub x del peso, que tiende a hacer que la moneda deslice hacia abajo por la regla. Si no lo hace, es porque la fuerza de rozamiento estático se opone. Cuando aumentamos el ángulo, la componente P sub x aumenta, y también lo hace en la misma medida la fuerza de rozamiento estático. Llega un momento en que la inclinación de la regla produce una componente P sub x tan grande que la fuerza de rozamiento estático ya no puede compensarla y la moneda empieza a deslizar hacia abajo. Ese ángulo se conoce como ángulo máximo. Y hasta ahí actúa el rozamiento estático, porque una vez que la moneda empieza a desplazarse, interviene el rozamiento dinámico. Para calcular el rozamiento estático, nos quedamos en ese punto exacto en que la moneda va a empezar a deslizar. Escribimos las ecuaciones de Newton en ambos ejes. En el eje x tenemos que P sub x menos fuerza de rozamiento igual a 0. Igual a 0 porque la moneda todavía no ha empezado a deslizarse, es decir, todavía no hay aceleración. En el eje y tenemos normal menos P sub i igual a 0. De la primera de esas ecuaciones tenemos que la fuerza de rozamiento será igual a la componente x del peso. Además, sabemos que cuando el objeto va a empezar a deslizar, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Igualando ambas expresiones, obtenemos que P sub x es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Desarrollamos P sub x como mg seno de alfa y la normal como P sub i, es decir, como mg coseno de alfa. Y despejamos el coeficiente de rozamiento. M por g se van y se nos queda que el coeficiente de rozamiento estático es igual al seno del ángulo máximo partido por el coseno del ángulo máximo. O lo que es lo mismo, el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo máximo. Os recuerdo que este cálculo ya lo he desarrollado en el problema 4. Bueno, nos quedamos con esta expresión y calculamos lo que nos pide el problema. El coeficiente de rozamiento estático será igual a la tangente de 28 grados. Es decir, ese coeficiente de rozamiento estático será igual a 0,53. Recuadramos la solución. Vamos ahora a calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. La moneda ya ha empezado a deslizar. Se mueve acelerándose hacia abajo por la regla. Escribimos las ecuaciones de Newton en ambos ejes. En el eje x tenemos ahora P sub x menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. La moneda se está acelerando, por lo tanto ahora la aceleración ya no es 0. En el eje y tenemos que normal menos P sub i igual a 0. Desarrollamos la ecuación para el eje x. P sub x es igual a mg seno de alfa. La fuerza de rozamiento será igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, y la normal es igual a P sub i, es decir, a mg coseno de alfa. Y de esa expresión que tenéis ahí vamos a despejar el coeficiente de rozamiento dinámico. Empezamos quitando la masa, que aparece en todos los términos. Pasamos el término que contiene al coeficiente de rozamiento dinámico a la derecha, pasa con signo positivo, y pasamos la aceleración a la izquierda, pasa con signo negativo. Y ahora g por coseno de alfa pasa dividiendo, de manera que ya tenemos la expresión para calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. Nuestro problema ahora es que no sabemos qué vale la aceleración. El problema no la da directamente, pero nos dice que recorre 30 centímetros en 0,8 segundos,
con lo que mediante un sencillo problema de cinemática podemos calcular la aceleración. Vamos a ello. Escribimos la ecuación para la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En esa expresión, tanto la posición inicial como la velocidad inicial son 0, de manera que x será igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos la aceleración, que es lo que buscamos. El 2 sube arriba multiplicando y t cuadrado pasa dividiendo, de manera que la aceleración será igual a 2x partido por t cuadrado. Sustituimos los datos que tenemos. La distancia es de 30 centímetros, es decir, 0,3 metros, que no se nos olviden los cambios de unidades. Y el tiempo es de 0,8 segundos. Y obtenemos que la aceleración es de 0,94 metros partido segundo cuadrado. Bien, volvemos a nuestra expresión para el coeficiente de rozamiento dinámico, ahora que ya conocemos la aceleración, y sustituimos. Y obtenemos que el coeficiente de rozamiento dinámico es igual a 0,42. Recuadramos la solución y hemos terminado. Os dejo con la solución a todo lo que nos pedía el problema. Fijaros que se cumple que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Esto va a ocurrir siempre independientemente de la superficie de contacto. Esto lo que nos dice es que siempre va a costar más iniciar el movimiento de un objeto que mantenerlo en movimiento. Bueno, pues esto es todo, un saludo y hasta pronto.